periodismo investigativo. El Congreso de la República resolvió jugarse los restos de su prestigio, que no eran muy abundantes en la jornada de ayer. El señor llamado Felipe Córdoba, es la garantía de las mayorías del Congreso en los 8 años pasados de que no pasará nada con ellos. No pasará nada con ellos cuando fueron los coautores y cómplices del más grande robo a Colombia de toda la historia. Y el más grande por su obvio tamaño, porque a Colombia nunca se la robaron tanto como en los últimos años del gobierno del presidente Santos. Nunca. Un país que recibió una bonanza petrolera como no la había recibido jamás y como no la volverá a recibir. Y esos fueron decenas de miles de millones de dólares. Se calculan más de 30.000 millones de dólares los recursos extras que recibió el gobierno de Santos por cuenta de esa bonanza. ¿Qué se hicieron? Se lo robaron, todos, hasta el último centavo. No hay una vía terciaria, los campesinos no tienen por dónde sacar sus productos. Los niños fueron peor atendidos que nunca, se les robaban la platica de la comida también. No quedaron carreteras, no quedó un puerto, no quedó nada. Pero no solamente eso, porque ya hubiera sido suficiente el que se hubiera perdido la gran esperanza que Colombia tenía de su restablecimiento económico, y que le llegó con esta bonanza la más grande y única en la historia. Sino que además, y de contera, como decía un inolvidable profesor nuestro, apareció Colombia con un endeudamiento nunca antes visto. Como lo hemos dicho y repetido, pero con cifras en la mano. Esto no es un problema de discurso, ni es una andanada retórica, no, en absoluto. Está en las cifras que Juan Manuel Santos endeudó a Colombia lo mismo que lo endeudaron todos los presidentes desde Simón Bolívar hasta terminado el gobierno de Álvaro Uribe. Ese fue el endeudamiento. ¿Y qué pasó con ese dinero? Se lo robaron, pero la deuda sí no se la robaron. La deuda ahí está. Y la tendremos que pagar entre todos, y ya empezaron a contarnos cómo la tendremos que pagar, que se alista la clase media. Hay que salvar al empresariado, en eso tiene razón el ministro Carrasquilla, tiene razón el gobierno, pero como alguien tiene que pagar los platos rotos, entonces que sea la clase media, la gente que gana desde 2 millones de pesos en adelante, que tendrá que contratar un contador público, que tendrá que llevar libros de contabilidad, que tendrá que hacer cosas que están tan lejos de la capacidad de manejo de nuestra sufrida clase media. De manera que los que ganen 2, 3, 4, 5 millones de pesos al mes, que a duras penas les permiten vivir con algún decoro, a duras penas, ahora tendrán que pagar impuestos para pagar los platos rotos del robo que se hizo en el gobierno de Santos. Entidades de mucha importancia quedaron vueltas pedazos, con los llamados cupos indicativos. El dinero del presupuesto nacional se fue todo para los contratos con un único proponente, para los elefantes blancos, o definitivamente para ninguna parte. Entonces, lo que tenemos pues es una situación dramática, una situación caótica, y creímos que el país no iba a permitir que eso se cumpliera, porque durante esos años el Contralor General de la República era un ignorante y un hombre de tan baja estofa moral como Maya Villazón. El control tenía la dimensión moral de los controlados que se robaron el país. Nuestra esperanza, la esperanza de todos los colombianos, que es que hubiera una recuperación y que los partidos que habían participado en la debacle que estamos llorando tuvieran por lo menos un acto de contrición
y le entregaran la Contraloría General de la Nación a una persona completamente independiente, completamente libre, que fuera un profesional de veras y no una persona de antecedentes tan cuestionables, que iba a ser destituido de la propia Contraloría General de la República y que por condescendencia y por compasión la Contralora de entonces le permitió que presentara renuncia. Y esa destitución venía por hechos muy graves, por hechos morales que más vale la pena ni mencionar siquiera para separar esa amargura del cáliz que las contiene. Este señor se sabe íntimo amigo de personajes como los senadores, como los magistrados de la Corte que integran el cartel de la toga. Eran sus amigos personales. Y el exfiscal Montealegre es su amigo, su gran amigo personal, y para rematar, su gran amigo y su valedor y su director espiritual es nada menos que Maya Villazón. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos el día de ayer? ¿O qué fue lo que vimos hacer el día de ayer? Eso pues tenía una gravedad inmensa y era de entender que los partidos mayoritarios, donde están en su gran mayoría los que ya se robaron a Colombia, no querían tener una persona independiente que le diera por preguntar lo que pasó en ciertas entidades, lo que pasó con ciertos recursos, lo que pasó con todas esas larguezas que le permitían a Juan Manuel Santos decir como nunca antes, y a los colombianos nos permiten o nos obligan a repetir efectivamente como nunca antes: estamos endeudados, estamos empobrecidos y estamos ante un déficit fiscal que todo lo carcome. Pues bien, esas mayorías se iban a comportar como se tenían que comportar, aunque tuviéramos la esperanza de que quisieran reconquistar un poco de la opinión pública y darle una esperanza al país. Pero no. Rápidamente hicieron alianza con este señor Córdoba, con el Pipe Córdoba, y parecía que las cosas iban a estar muy cerradas frente a un partido de gobierno que tenía que responder por esta elección. El presidente Duque, con muy mal acuerdo, resolvió decir que él no iba a nombrar o no iba a contribuir al nombramiento de una persona que lo controlaba. No, presidente Duque, es una persona que tiene que decirnos algo de lo que pasó en el periodo anterior. No se le olvide que el control fiscal, según la Constitución política, es ex post. Luego es ahora, después del robo a Colombia, cuando necesitábamos un contralor perfectamente independiente, y usted sí ha debido participar en esa elección. Encontró el argumento para hacerse a un margen y para permitir esta catástrofe, porque lo fue. El partido del Centro Democrático, el de las 1000 batallas por la decencia de Colombia, el partido que se batió como un león estando en una oposición minoritaria, el partido que ahora tiene la responsabilidad del gobierno, resolvió sumarse a la lista de las ratas que eligieron a una de su género, de su casta, para garantizar el robo a Colombia. Y esto sí tiene una importancia decisiva. En últimas, en los años que pasaron, nuestro consuelo era que ahí estaba el Centro Democrático dirigido por el presidente Uribe para librar las batallas. Así estuviera en minoría, así fuera aplastado, quedaba una luz en el horizonte. Luz que se convirtió en un faro luminoso que incendió, porque los faros también incendian, incendió de luz el corazón de los colombianos y los llevaron a votar por Iván Duque como una manera de protesta por lo que había ocurrido y de esperanza por lo que pretendíamos que ocurriera. Pero ahora la mayoría del Centro Democrático salió también en fuga, y aprovechando las indecisiones del presidente Duque y la posición que no somos capaces de comprender del presidente Uribe, resolvieron que ellos también se sumaban a los ganadores, de manera que tenemos no ya comprometido el Congreso, sino comprometido todo, comprometido inclusive la esperanza que nos quedaba en el Congreso.
ni hablar de la posición del Partido Conservador, que fue lamentable, y asumida pocas horas después de que la señora vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, nos dijera que ella había quedado encargada de la lucha contra la corrupción. Una lucha que será sin duda estéril a partir de que el gran aliado que debía tener desde el gobierno, esa luchadora infatigable que lo será desde ahora en adelante contra la corrupción, esa entidad estará en manos de alguien absolutamente comprometido con todas las formas de corrupción que hay en Colombia. Lo ocurrido ayer es de una gravedad inmensa. Así pues que el Congreso se jugó sus restos, nos parece que los perdió, nos parece que la opinión pública se va a manifestar de esa manera, y nosotros, desde aquí, sin timidez y con contundencia, nos permitimos invitar a todos nuestros oyentes, a todos los colombianos, para que en un acto de reflexión ejerzan lo último que les queda, la sagrada función de la protesta pacífica y tranquila, absteniéndose de votar en la próxima consulta. No vamos a contribuir a que se burlen más de Colombia. Esa consulta es un esperpento y simplemente ahora se va a apoyar para salvar los restos de este naufragio. De manera que digan si estamos luchando contra la corrupción cuando hacemos todo lo contrario de lo que se necesita para luchar contra ella. Y aquí era fundamental la presencia de una persona combativa, seria, capaz para dirigir los destinos de la Contraloría General de la República, y no con espíritu de vindicta, pero sí para dejar las cuentas en claro, dirigiera la Contraloría en estos tiempos dramáticos que estamos viviendo. De manera que no podemos ocultar nuestra melancolía, nuestra tristeza. Nos sentimos profundamente derrotados, pero creemos que ese punto de vista lo comparte con nosotros el país, que el Congreso será más despreciado que nunca habrá menos fe que ahora en la Contraloría General de la República, y que tendremos la certeza de que todas las tragedias que se consumaron con el presupuesto nacional y con las entidades del Estado en los últimos años quedarán bendecidas por la nueva Contraloría, porque para eso eligieron al señor Pipe Córdoba, el gran encubridor, que tendrá que ser además la gran Celestina, porque ¿cómo encubrir el pasado y ser severo con el presente? Imposible. Simplemente soltamos las amarras y salió a plena mar la lancha triunfadora de la corrupción en Colombia. Eso fue lo que pasó ayer. Lo decimos con toda sinceridad, con toda responsabilidad, con la seguridad de que ello nos va a traer no pocas dificultades entre quienes han sido nuestros amigos y quienes siguen siendo nuestros admirados representantes y senadores del Centro Democrático en el Congreso de la República. Qué dolor, pero las cosas hay que decirlas, nuestro compromiso es con la verdad, y nos traicionaríamos a nosotros mismos si negáramos la catastrófica importancia que tiene la elección de ayer de un contralor, contando con el voto de la mayoría del Centro Democrático. Lo iban a elegir las mayorías corruptas, las que contribuyeron a robarse el país en los últimos 8 años. Bien, ¿qué se va a hacer? Pero ahí estaba el Centro Democrático. Pero ahora resulta que más entusiasta que el coro de los aduladores del señor Córdoba es el mismo Centro Democrático, como lo demuestra un mensaje que acabamos de recibir de del señor Edward Rodríguez, representante a la Cámara. Está más entusiasta que todos los bandidos de la Mesa de Unidad Nacional que se robaron a Colombia con la elección del Pipe Córdoba. De manera que todos felices, todos los que se robaron y los que pretenden seguirse robando a Colombia. Algo queda todavía, algo queda por robar, alguna licitación queda por amañar, alguna trapisonda queda por hacer
con ayudas que el Congreso le dé a los colombianos. Todavía queda algo de plata para los niños que se pueda distraer y queda por ahí alguna licitación pendiente que se pueda manipular. Qué dolor, lo decimos con profunda vergüenza de patria y declaramos para nosotros, que esta próxima consulta va a ser además una cortina de humo para tratar de decir que de verdad estamos luchando contra la corrupción, como en jornadas como la de ayer hicimos todo por garantizarla y por impulsarla.